En este vídeo vamos a hacer una comparativa entre las distintas empresas tabacaleras que son Philip Morris, Altria, Imperial Brands y British American Tobacco. Estas, junto con una empresa china, son las que estarían dentro de lo que sería el oligopolio del tabaco, y este oligopolio es el que hace que estas empresas tengan una ventaja competitiva grande. También veremos un poco de repaso logista, ya que está muy relacionada con el tabaco porque es la que transporta tabaco en los países del sur de Europa, con lo que vendría a ser una empresa de transporte de tabaco, aunque también transporta productos farmacéuticos y alguna otra cosa. La diferencia es muy significativa entre ellas, ya que, como vemos, Philip Morris al final te suma más calidad que las otras empresas. Digamos que la Philip Morris sería la de más calidad, después iría Altria y Imperial Brands con niveles de calidad más bajos, y después, bueno, estaría un poquito en mejor situación la de British American Tobacco en relación a las otras dos. Pero hay una diferencia de calidad significativa entre Philip Morris y el resto de empresas. Digamos que Philip Morris sería la empresa top en la industria del tabaco. Los niveles de esta, al final veremos logista, pero bueno, los niveles de estabilidad del negocio siempre son los más altos en este tipo de empresas, ya que el negocio del tabaco es un negocio altísimamente estable. La gente, aunque venga una crisis económica, no deja de fumar, es más, fuma más, con lo que es un negocio con una estabilidad brutal. Aquí sería 5 puntos sobre 5 en los aspectos de estabilidad del negocio. Es un tipo de industria altísimamente estable y pertenece al sector consumo defensivo, y así sería el tema de la estabilidad del negocio. Esto es común a todas las tabacaleras. Logista tiene también una estabilidad muy alta, ya que es transportista de tabaco, productos farmacéuticos, pues bueno, tendría un poco menos, 4, para hacer a nivel comparativo. Después tendríamos en el caso del equipo directivo, aquí sí que cambia la historia, ya que Philip Morris tiene un equipo directivo buenísimo. Entonces sería lo mejor en equipo directivo y lo peor sería el de Altria. El de Altria. Aquí está bastante penalizado el de Altria por alguna adquisición que ha hecho en el pasado, que ha salido muy mal, etcétera, pero bueno, está bastante penalizado. Es un equipo directivo peor. Solo que en una empresa tabacalera, pues al final es un negocio que va solo. Y después el equipo directivo de Imperial Brands y el de British American de tabaco, pues bueno, los valoran normal. El equipo directivo de Logista lo valorarían bueno, 4 puntos, y así serían las valoraciones que yo hago, al menos sobre el equipo directivo, pero tener en cuenta que aquí depende de qué aspectos valores más o menos, pues te pueden salir números un poco distintos. En cuanto a las ventajas competitivas, no hay duda, aquí es el máximo, son 5 puntos sobre 5. Todas las empresas, estas 4 empresas del tabaco poseen ventajas competitivas enormes. Y estas ventajas competitivas es debido a que están operando en un monopolio que está regulado estatalmente. Los países no quieren aceptar nuevas empresas que vendan tabaco porque está muy mal visto, con lo que esta regulación al tabaco favorece a las empresas que ya están dentro del sector del tabaco y impide entrar a otras empresas nuevas. Ese impedimento que se hace desde hace muchos años, pues es lo que les ha dado a estas empresas una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque si no es en una estructura normal de mercado de oferta y demanda, estos ROIs medios no los podrían obtener. Cuando un sector en un libre mercado, lo que ocurre es que obtiene unas muy altas rentabilidades en relación a otras empresas de otros sectores. ¿Qué pasa? Que la competencia entra rápidamente y al final la rentabilidad del sector cae. Y esto es lo normal que ocurre en los mecanismos normales de oferta y demanda. Pero ¿qué ocurre si en un sector, por temas regulatorios, se bloquea la entrada a nuevas empresas y los políticos de turno no quieren dar de alta no quieren admitir nuevas licencias para que empresas fabriquen nuevas marcas de tabaco, etcétera? Pues entonces lo que pasa es que les estás dando una ventaja a estas empresas porque les estás creando tú una ventaja competitiva, una barrera de entrada brutal, y hace que entre ellas se repartan el mercado. Con lo que esto, ahora que pasemos, podéis verlo en las tablas donde se expresa el ROIC, por ejemplo, en estas, vemos que, por ejemplo, Philip Morris aquí sería la media, ¿vale? Mantiene una media de ROIC del 50% tomando todos estos años. Altri mantiene un ROIC medio de un 30%, y después Imperial Brands ya obtienen, y British American Tobacco
estos últimos años están obteniendo, por ejemplo, British American Tobacco, estos últimos años está obteniendo un ROI muy distinto al que ha obtenido en el pasado. Entonces, bueno, aún así son ROIs muy altos y se deben al tema regulatorio. Este tema regulatorio favorece muchísimo a estas empresas. Vamos a continuar con después tenemos el tema de logista, que bueno, tiene unas ventajas competitivas medianas y les permite también obtener un ROI muy alto. La salud financiera es mejor la de logista, ya que opera con niveles de deuda menores y este sector opera con niveles de deuda enormes, ¿de acuerdo? Entonces, toda la industria del tabaco opera con niveles de deuda muy altos y esto hace que la salud financiera pues directamente nos baje a media. En general, los negocios con una estabilidad del negocio muy alta, lo que ocurre es que para obtener mucha rentabilidad, lo que hacen es que son empresas que se endeudan mucho. Entonces hace que, bueno, sea media, ¿de acuerdo? Pero estamos en niveles aceptables de deuda para el tipo de empresa que es y para la estabilidad y para lo estables que es el negocio en sí, los ingresos, las ventas, etcétera. En el tema de nivel de riesgos le he puesto a Philip Morris como muy bajos, ¿vale? Pues por poner un poco diferente y después a Altria, Imperial Brands y a British American Tobacco lo meto pues casi al tope, pues 4 puntos sobre 5 o bajos, ¿de acuerdo? No, este sector, por mucha regulación que tiene, el político está atado de pies y manos y no puede apretar mucho estas empresas porque depende de los ingresos del tabaco para poder pagar las pensiones, para poder pagar la sanidad, etcétera. Entonces, los países obtienen unas altas recaudaciones con impuestos del tabaco, alcohol, etcétera. Entonces, aunque el político se quiera, digamos, quiera quedar bien delante de la prensa, diciendo, bueno, vamos a fastidiar a la gente para que no pueda fumar aquí, no pueda fumar allá, etcétera, lo que ocurre es que al final depende de estos ingresos y no puede que estas empresas vendan menos, porque claro, si no se obtendrán menos ingresos los distintos países, con lo que han regulado este negocio de forma que ha favorecido a estas empresas y les sigue permitiendo la situación sigue igual y sigue permitiéndoles obtener unas ventajas competitivas enormes y un nivel de rentabilidad enorme. El sector del tabaco es un sector que es muy maduro y el crecimiento estimado de ventas pues es bajo. Estamos hablando de entre el 1,5 y el 4%. Aquí depende pues el puesto que las dos que tienen un crecimiento estimado mayor pues sería Philip Morris y sería Imperial Brands que tendría unas perspectivas de crecimiento mucho mayor. Aunque la que lo tendría mejor sería Logista. Este tipo de empresas son sobre todo utilizadas para los inversores de dividendo. Aquí tenemos empresas que sirven tanto para la estrategia de alto dividendo como la de dividendo creciente. En estos casos, en todas la seguridad del dividendo es alta, excepto Imperial Brands, que es un poquito más baja, pero son seguridades en general altas y no hay problemas hacia la suspensión del dividendo. En el caso de que, por ejemplo, Imperial Brands que tengo puesto baja, el riesgo es a que se reduzca un poco nada más. Con lo que en general son muy buenas para inversión en el dividendo, alto dividendo, dividendo creciente, porque también tienen un porcentaje de crecimiento importante. Aquí Imperial Brands pues tuvo una interrupción del dividendo, con lo que solo lleva 2 años aumentándolo. Y tenemos a Philip Morris con 15 años aumentándolo, Altria con 52, British American del tabaco con 21. En general, muy interesante para este tipo de estrategia. Este tipo de empresas, la mayor parte del retorno la obtendríamos vía rentabilidad por dividendo. Aquí nos vamos un poquito más hacia aquí para ver, por ejemplo, el gráfico este también. Y ahora mismo tendríamos aquí, como ya sabéis, aquí utilizo dividendos para el año actual aproximados, ¿vale? No los utilizo exactos. De este modo es más fácil al principio del año calculo el dividendo aproximado que tendrá durante ese año y en ese año cuando se confirma pues lo cambio, es más fácil. Con lo que siempre estamos hablando de rentabilidad por dividendo aproximada, pero va a variar muy poquito respecto a la real.
Aquí tenemos todo este tipo de sector, se utiliza mucho para estrategia porque ya empezamos con una rentabilidad por dividendo muy alta, 6,2 en Logista, 5,5 en Philip Morris, 8,7 en Altria, 8,3 y 8,9. Este dividendo aún así tiene tasas de crecimiento interesantes, con lo que puede seguir aumentando cada año tras año, ¿no? Aquí le he puesto que, bueno, que el de Philip Morris he puesto que podría aumentarlo al 3 y, bueno, está al 4, está al 5, pero bueno, más o menos podéis decir, bueno, pues todas las empresas te lo pueden aumentar en general al 4, que ya depende de cómo hagas los cálculos. El tema está que iniciando, por ejemplo, una posición en Logista, el primer año cobraríamos el 6,2%, el 5 sería el 8,1% e iría aumentando, aumentando, aumentando. Aquí son con los cálculos que tengo ahora para los próximos 10 años, pero así es. Mientras siga la regulación fuerte, que todo indica que va a seguir esta regulación, siguen pudiendo obtener estas altas rentabilidades y sigue siendo muy interesante, tanto para alto dividendo, que ya empiezas con un dividendo inicial muy, muy alto y después que tenga un margen de crecimiento. Sería un margen de un 3, un 4 o anual, un 5% anual, aquí ya dependerá. En cuanto a los apartados de valoración, empezaríamos con Logista y el objetivo a un año o el valor intrínseco serían 28, cotiza 24 y tendría un 13% de margen de seguridad actual. Y bueno, a 3 años podría, entre dividendos y todo, podría valer 33, con lo que tendría un potencial de un 35%. Y el Logista, pues tiene un gráfico a largo plazo o así, pues bueno, podría continuar yendo hasta hasta los 33, digamos, en 5 años. Después tendríamos el caso de Philip Morris con un margen de seguridad de un 9% y a 3 años se podría ir hasta los 119. 119 pues podría ser así. Continuaría la tendencia a súper largo plazo. Aquí empieza en el 2009 porque antes estaba junto con la empresa Altria y hubo una escisión y cada una pues fue por su lado, pero son empresas que a largo plazo tienen un muy buen comportamiento. La empresa Altri está bastante limitado su crecimiento, podría valer 60 dólares en 3 años, que sería pues por aquí. Y bueno, aquí tenemos un gráfico muy largo, desde el 1960. Y este tipo de empresa pues siempre tiene menos potencial que las otras, ya que básicamente solamente vende en Estados Unidos. Entonces, al dividirse entre Philip Morris se quedó el derecho a vender las marcas de tabaco a nivel internacional y Altria se las quedó para el derecho a vender esas marcas en Estados Unidos, por lo que siempre tendrá menos crecimiento. Las dos que están más baratas ahora mismo serían Imperial Brands y British American Tobacco. Empezaríamos por Imperial Brands, que podría llegar a 3 años a 29 dólares. Ha dicho 29 dólares, pero serían libras. Aquí tenéis la moneda, ¿de acuerdo? Estos serían 60 dólares, estos serían 29 libras. Aquí sería, pues te podría llegar pues por aquí. Habéis de tener claro que la mayor parte de la rentabilidad siempre se obtendría vía dividendos. Después tendríamos a British American Tobacco, que también estaría en una muy buena situación con un margen de seguridad o descuento de un 33%. Y bueno, esto se nos podría ir en 3 años a 44 libras. Las 44 libras sería por aquí. Los 4 gráficos que os he mostrado son de la empresa a largo plazo, pero tenéis que tener en cuenta que esta oportunidad ahora de poder comprarlas con este descuento para el tipo de empresas que son, se da porque, aunque los mercados hayan subido este último mes o estas últimas semanas, estas empresas pues han ido un poco en la dirección contraria últimamente. Entonces, para verlo, os voy a enseñarlo rápidamente el gráfico a corto plazo, excepto Logista, que haya tenido un buen desempeño desde el año 2022, que ha subido bastante. Tenemos a Philip Morris, que desde el 2022 pues prácticamente no ha hecho nada.
Entonces es un momento en el que, bueno, la crisis le está afectando hasta cierto punto, pero no ha tenido todavía una super recuperación ahora ni nada. Después tenemos el gráfico de Altria que es igual. Tienes la bajada, pero no tienes una recuperación muy alta. Aquí ya tienes Imperial Brands que sí que está sufriendo bastante ahora últimamente y por eso se da un mayor margen de seguridad aquí en Imperial Brands en este de 31%. Y después tendrías el British American Tobacco que va un poco en la dirección contraria y está sufriendo una caída importante, aunque los mercados vayan un poco en la dirección contraria. Entonces, este cambio de dirección es en cierto modo también porque las empresas tabacaleras y las defensivas, pues al principio de las recuperaciones económicas, pues no son las típicas empresas que suelen tirar, más bien suele ser las últimas en tirar el tema de las empresas defensivas. Y otro motivo también, que es el que he explicado antes con el tema este de la deuda, es que todas las empresas que tienen deuda están perjudicadas. ¿Por qué? Porque pagan normalmente más interés, más tipo de interés y eso hace que tengan más gastos y menos beneficios, con lo que mientras estemos en épocas de alto tipo de interés, pues les cuesta más y bueno, el mercado te las ha penalizado así, pero esa penalización es lo que está dando la oportunidad de inversión ahora, pero estamos hablando de inversores en el que ya tengan en cuenta que la mayor parte de rentabilidad se va a obtener vía los dividendos y sería apta tanto para los que vayan a por dividendos crecientes como para los que vayan a por altos dividendos, ya que estamos hablando de rentabilidades por dividendo de estos entornos iniciales de este tipo. Y esto al cabo de los años puede ser, pues imaginaros, cada año aumentando el dividendo, pero empezarlo ya por estas cuotas tan altas. Y este sería el resumen para la industria del tabaco.